En este momento crítico que vivimos, resulta más que nunca necesario mantener la unidad y la cohesión entre nosotros. España, como nación democrática, por medio de sus legítimos representantes, actuará en sintonía con los esfuerzos de la comunidad de naciones por restaurar la legalidad conculcada y contribuir a un orden internacional basado en los principios de la Carta de Naciones Unidas. Buenas noches. Empezamos un nuevo debate y volvemos a hablar de la guerra en el Golfo Pérsico. Es la cuarta vez ya que abordamos esa cuestión en el programa, pero sigue siendo el gran debate y el gran centro de interés internacional y también nacional. Vamos a intentar definir o ir un poquito más allá respecto a las posturas que hay en estos momentos en la participación que España tiene en la guerra del Golfo Pérsico. Esta noche nuestros interlocutores van a ser los que ahora mismo les presento. Fernando Perpiñá, que es secretario general de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y que ha sido nombrado ya embajador de España en Alemania, tomará posesión del cargo en los próximos días. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Está con nosotros Miquel Roca, diputado de Convergencia y Unió, diputado lógicamente en el Congreso. Está también con nosotros Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, diputado del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. El señor Julio Anguita, coordinador de Izquierda Unida. Buenas noches, señor Anguita. Y finalmente José Ramón Caso, diputado del CDS. Buenas noches, señor Caso. Buenas noches. Vamos a empezar y por intentar aclarar un poco los conceptos, si es posible, más allá de lo que ya se han aclarado en los últimos días, teniendo en cuenta todos los datos que ahora mismo hay sobre la mesa, señor Perpiñá, ¿podríamos decir que España está en guerra en estos momentos? La primera en la frente, ¿no? Bueno, lo primero que había que aclarar posiblemente es si esto, desde un punto de vista jurídico formal, es una guerra. El concepto de declaración de guerra en derecho internacional está un tanto caduco, pero evidentemente no la ha habido. Ahora bien, si como guerra entendemos la violencia militar, yo creo que esa guerra empezó el 2 de agosto. Empezó con la invasión de Kuwait por parte de Irak y con la posterior anexión. Desde ese momento se ponen en marcha una serie de mecanismos, se intenta una solución árabe, que no es posible, las Naciones Unidas entran en juego, elaboran y adoptan una serie de resoluciones que tienen como objetivo fundamental el tratar de conseguir la retirada de Irak, de Kuwait, y el restablecimiento de la legalidad. Yo creo que España se integra en este esfuerzo por conseguir el cumplimiento y el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas. Evidentemente no se consigue esa solución política de la crisis provocada por la invasión, y entonces se entra en un escenario nuevo, un escenario en el que se trata de conseguir por la fuerza el respeto de la legalidad internacional. Yo diría que en el escenario en que ahora estamos, España participa del esfuerzo general de la comunidad internacional por conseguir el respeto y aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas, y aunque no esté físicamente en el terreno de operaciones, participa con absoluta solidaridad en el esfuerzo común. Es decir que desde ese punto de vista sí podríamos considerar que aunque no haya una declaración formal de guerra, participamos en ella y por tanto hasta cierto punto sí estamos en la guerra. No sé, ese me gustaría que fuera también un tema comentado por los otros interlocutores. Señor Roca, desde su punto de vista, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra? Negar que estamos en guerra es negar la evidencia. Concretamente España, digo. Y yo creo que España no participa en esta guerra desde lo que diríamos los aspectos convencionales y tradicionales de participación en una guerra, pero está teniendo ciertamente una participación que le viene no únicamente exigida, sino que le viene, diríamos, conducida por su posición de solidaridad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Es decir, cuando las Naciones Unidas adoptan sus resoluciones, no simplemente autorizan el uso de la fuerza, sino que nos requieren a los países de la comunidad internacional a que demos el apoyo necesario para que este uso de la fuerza pueda restablecer el orden internacional. Estamos, por tanto, en una situación en la que no somos los protagonistas de la guerra,
hasta el punto de que las relaciones diplomáticas subsisten, pero evidentemente estamos en el esfuerzo de la comunidad internacional para encontrar una solución que no es la buena ni es la deseada, pero es la solución que nos ha conducido Saddam Hussein con su actitud totalitaria, visionaria. Señor Roca, usted comparte, le pido una respuesta muy breve, ¿usted comparte al 100% la política que en estos momentos está desarrollando el gobierno español respecto a la guerra del Golfo? Si tuviera mis matices se los diría en secreto a estos señores y al terminar la guerra. Ahora no. Señor Herrero, ¿usted también comparte al 100% la política exterior española? Repito lo mismo, yo incluso algún matiz ya he señalado en la Cámara, pero es claro que a efectos operativos y prácticos, personalmente y como representante de mi partido, sin duda que comparto la dirección que la política exterior española tiene en este momento. Por cierto, ya que estamos refiriéndonos a posiciones de partido, yo lo que bien lamento es que entre nosotros no esté un representante del propio partido del gobierno, porque es claro que el señor Perpiñá es un técnico extremadamente conocido, ilustrado, respetable y respetado, y amigo además de muchos de todos nosotros, pero es claro que es un apolítico, porque es un funcionario, y funcionario muy distinguido, y es lástima que aquí, que están representantes de todos los partidos, curiosamente tengamos que ser partidos que no estamos precisamente en el gobierno, quienes demos nuestro apoyo al gobierno, y falte el propio partido del gobierno. Es lastimoso. Ahí queda registrada su opinión en este caso. Señor Anguita, es evidente y obvio que usted no comparte, y seguramente de todas las personas que están aquí es la postura más clara en contra de la política exterior en estos momentos española respecto a la guerra en el Golfo. Una política rotundamente contraria a la que mantiene el gobierno. ¿En qué puntos basa usted esa discrepancia? Al comienzo, en la primera intervención, he caído en la cuenta que estamos ante un ejemplo clásico en donde en la política española y en esta situación en concreto las palabras van por un sitio y los hechos van por otro. Y esto es malo en política, sobre todo en estos momentos en que la propia opinión pública española se da cuenta que algo ocurre que no se le dice del todo. Y sobre todo cuando ciertas palabras se elevan a categoría de absoluto. Por ejemplo, la guerra la empezó Irak. A mí me ha llamado la atención ese argumento que se ha venido a decir hace cuestión de 2 meses. ¿Por qué se dice que la guerra la comenzó Irak? Irak hizo una agresión y violó el derecho internacional. Pero eso situaba a las Naciones Unidas, situaba a Europa ante un gran reto, después de la distensión, ante una violación. ¿Qué lógica cogemos? ¿La de la guerra o la de la paz? Es decir, ¿cómo abordamos el problema? Y claro, el problema, en las declaraciones se dicen cosas, por ejemplo, como esta de la Carta de París, firmada por todos el 21 del 11 de 1990. Reafirmamos nuestro compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos. Reiteramos nuestra determinación a no recurrir a las amenazas o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o a la independencia política de todo Estado. Renovaremos nuestros esfuerzos para encontrar soluciones viables y pacíficas, etcétera, etcétera. Esto lo firman el 21 de noviembre del año pasado. Claro, cuando Irak invade Kuwait, sitúa a la comunidad internacional ante la necesidad de una respuesta. Pero ya había habido otras violaciones de derecho internacional y no ha habido una respuesta bélica. Por ejemplo, para empezar un caso muy concreto, el tema de Afganistán por parte de la Unión Soviética, o Granada, o Panamá, o el bombardeo por parte de la aviación norteamericana del Palacio del Gaddafi, y no se había venido inmediatamente una guerra. ¿Por qué ocurre entonces la lógica de esta guerra? Siguiendo todo el acontecimiento que viene después, y voy a terminar enseguida, sí, le pido brevedad, hay una por favor. predeterminación. Las resoluciones de las Naciones Unidas suelen venir después de los hechos consumados. Hasta que llega un momento, la 665, a partir de ella, Estados Unidos toma ya una iniciativa propia, toma el conflicto en sus manos,
De tal manera que el propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho recientemente, esta guerra es legal, habría que discutir la legalidad de las guerras, pero en fin, sin embargo, no es una guerra de las Naciones Unidas. Señora Anguita, vamos a dejarlo hasta aquí. De todas maneras, no hemos sabido todavía cuáles son, el por qué está usted en contra de la política exterior, pero supongo que habrá oportunidad de saberlo a lo largo del debate. Cuando me toque el turno ya lo hablaré. De acuerdo. Hay una cuestión, de todas formas, que me parece que también es interesante que ustedes se puedan pronunciar sobre ella. España, que es un país mediano en el contexto internacional, tiene la posibilidad de hacer otra política que la que hace, es decir, la posibilidad de un país de decidir exactamente hasta dónde y hasta dónde no llega en un conflicto internacional como es este, está fijada de antemano por los compromisos internacionales, por la zona del mundo a la que se pertenece, o existe la posibilidad de buscar alternativas diferentes. Yo la planteo al señor Caso, pero de todas maneras me gustaría que eso también se recogiera por parte de todo el mundo. Señor Caso. Sí, Mercè, esta ha sido un poco nuestra preocupación desde el comienzo del conflicto, es decir, ver, y desde nuestro partido lo hemos intentado, cómo desde España, que es una potencia media, podíamos hacer una aportación desde nuestra perspectiva del derecho internacional de cómo contribuir al fortalecimiento de las Naciones Unidas, pero teniendo en cuenta nuestra posición estratégica, geográfica e histórica. Es decir, España, junto probablemente con Francia, son de los países europeos y occidentales que tienen más lazos históricos, comerciales, culturales y preocupaciones de seguridad por nuestra vecindad con el norte de África, para comprender con matices asuntos que había que hacer un especial hincapié que otras potencias occidentales a lo mejor no tenían tan en consideración. Por eso, desde el principio, desde el primer debate que se tuvo el 11 de septiembre, nosotros impulsamos crear un gran consenso nacional, como fue la primera resolución que aprobó el Congreso el 18 de septiembre, donde, aparte de la condena total a Irak y la exigencia de la restitución de la soberanía de Kuwait y el apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas, hicimos hincapié, yo creo que fue el primer parlamento, el español, que hizo hincapié, después de que comenzó esta crisis, el 2 de agosto, en la necesidad de que la comunidad internacional se preocupara de que no hubiera dos pesos y dos medidas, y que, por tanto, que había que adquirir el compromiso, por ejemplo, de celebrar esa conferencia internacional de paz para solucionar todos los problemas de Oriente Medio, incluida la cuestión palestina, incluidas las fronteras seguras para Israel, el reconocimiento del derecho a autodeterminación del pueblo palestino, que en el fondo es uno de los graves problemas que está latiendo en toda la inestabilidad de Oriente Medio. Porque hay que ver cómo ha ido evolucionando el conflicto, por ejemplo. Al principio la condena del mundo árabe ha sido total a la anexión que ha hecho Irak de Kuwait. Cuando Saddam Hussein, hábilmente, falsamente pero hábilmente, ha introducido la cuestión palestina, ha empezado a introducir la división en las poblaciones árabes. Y hay que tener en cuenta que musulmanes son el 20% de la población mundial y que, por lo tanto, ese es un factor serio de inestabilidad. La comunidad internacional, que actúa correctamente exigiendo la creación de ese nuevo orden internacional, que se respete a Kuwait como país soberano y que condena la anexión de Irak, tiene que tener en sus manos también la necesidad de resolver otros conflictos históricos como el palestino. Algo de eso yo creo que es lo que usted preguntaba. España puede aportar, y creo que se está haciendo los esfuerzos en la Comunidad Europea, por ejemplo, de que hay que tomar en consideración otros problemas, como el del norte de África, que luego seguro nos referiremos a él. Sobre esa cuestión de si hay otras posibilidades, querían ustedes intervenir. Vamos a ver, el señor Roca y después el señor Perpiñán. Adelante. No, yo quisiera decir, para ser más breve en esta ocasión, ¿no? Primero, no sé si hay otras posibilidades, pero me daría un pánico horroroso que las siguiéramos. Pánico horroroso. Porque no sé con quién me situaría. Si 150 países de la comunidad internacional, 150, adoptan una misma posición, el afán de ser muy especial, España lo ha pagado carísimo. España lo ha pagado carísimo. Nuestra neutralidad, nuestra pretendida neutralidad y nuestro aislamiento internacional lo hemos resuelto que en vez de participar en grandes confrontaciones mundiales, nos hemos matado entre nosotros. Esta es la historia. Por tanto, me daría un pánico horroroso un estatus singular. Me gusta mucho estar con la comunidad internacional. Segundo punto, no estamos eligiendo entre lo mejor y lo óptimo, estamos eligiendo entre lo malo o lo peor. Por culpa de Saddam Hussein nos ha colocado en una situación en la que hemos de elegir entre lo malo y lo peor. Y yo quiero recordarle, porque si no vamos a debatir será muy aburrido, Julio, yo quiero recordarle al señor Anguita de que ellos y él mismo eran partidarios de seguir a las Naciones Unidas en el mes de agosto y en el mes de septiembre.
Y su propuesta era decir, hemos de acatar lo que digan las Naciones Unidas. Y cuando las Naciones Unidas dicen que se haga lo que se hace, dicen, no, es que las Naciones Unidas se han dejado secuestrar por los Estados Unidos. Esto no vale. Las normas son las normas. Y por tanto, yo creo que afortunadamente estamos siguiendo una política no agradable, no exenta de riesgos, pero la mejor que podemos seguir en una situación muy mala creada por Saddam Hussein. Si me permiten, y por alusión directa, le pediría al señor Anguita que interviniera. Inmediatamente les doy la palabra a ustedes. Señor Anguita. Vamos a ver. Eso de los 150 países tendríamos que verlo si se hubiese convocado la Asamblea General de la ONU, que nunca se ha convocado. Ha hablado el Consejo de Seguridad. Segunda cuestión. No, son los 150 que se han solidarizado activamente, uno a uno, no la Asamblea, no, uno a uno. Eso tiene que decirlo el máximo organismo internacional. No, 150 uno a uno, Julio, uno a uno. No, señor Roca, no. Sí, Si me permite que termine, vamos a avanzar por ahí. Rapidez. Vamos a avanzar. La neutralidad española ha sido una aportación inteligente durante nuestra historia. Y el aislamiento español lo estamos consiguiendo ahora con respecto al mundo árabe. Y el aislamiento español no obedecía a que nos desvinculásemos de ninguna guerra, sino a un régimen de dictadura del general Franco. Son otras causas los que lo motivan. ¿Neutral? Sí, efectivamente. Y además, esa neutralidad ha constituido algo muy importante para España, porque eso de incorporarse a los demás por la vía de participar en una guerra es una manera de incorporarse vergonzante o vergonzosa. Y termino. No nos va a pedir más guerra. No, es que lo que estoy diciendo es que realmente cuando se utiliza el argumento de que España, para salir del aislamiento, cuando España forma parte de la Comunidad Europea, es formar parte de una guerra, dar el apoyo logístico que consiste en participar directamente, en sumarse a una resolución a las Naciones Unidas. Vamos a ver. Dice, las Naciones Unidas han tomado una postura y que nosotros la apoyamos. Claro que sí. Pero, señor Roca, recuerde lo que dije entonces en el Parlamento el día 11 de septiembre. Comiéncese a poner en marcha el capítulo 7º de la Carta Fundacional. Embargo y no bloqueo. Lo que ocurre es que las propias Naciones Unidas se vieron obligadas a sancionar lo que Estados Unidos y los aliados que inmediatamente se sumaron estaban haciendo. Repasemos todo lo que había ocurrido. Primero hicieron las cosas los aliados y la ONU tuvo que bendecirlo. Pero pasó que 150 países no le hicieron caso. Señor Roca, si me permiten, vamos a dar... de Naciones Unidas, señor Anguita, por favor, vamos a dar la palabra al señor Perpiñá, inmediatamente al señor Herrero. Quedaba planteada esa cuestión sobre... Perdón, yo tengo un punto de alusiones del señor Anguita, que antes se ha sorprendido un poco por algunas expresiones un tanto terminantes. Sorpresa retórica, simplemente. Sí, por supuesto. Si la guerra no la empezó Irak, ¿quién la ha empezado? Porque si no la ha empezado Irak es que no hay guerra, y no estamos en guerra. Porque lo cierto es que lo que ocurrió el 2 de agosto no me parece que sea un amistoso intento de incorporarse a otro país por las buenas. O sea que yo creo que si hay guerra la empezó Irak, con todas sus consecuencias. Pero la pregunta concreta que hacía, si la pregunta es si España podía, por consecuencia de los compromisos internacionales que tiene, hacer algo distinto de lo que ha hecho, la respuesta es sí. No estaba forzada por compromisos y por obligaciones internacionales a hacer lo que ha hecho. Lo ha hecho porque debía, pero porque debía en conciencia de solidaridad con una serie de países que componen la comunidad internacional y con los que se siente íntimamente ligado en este momento, por coincidencia de intereses. Y porque lo que está en juego es muy importante, porque esta es nuestra guerra en la medida en que nos afecta muy seriamente. Y no solamente por el tema del petróleo, aunque el petróleo tampoco hay que considerarle como una especie de elemento negativo, feo y monstruoso, porque de él vivimos todos, sino porque la inestabilidad que podía causar la aceptación sin más de las consecuencias, y no las inmediatas, sino las futuras posiblemente, de la acción de Saddam Hussein eran de extrema gravedad y no solamente para la región sino para España. Señor Herrero, yo le doy la palabra para que usted diga lo que le parezca, pero me gustaría que introdujéramos ya otro elemento que ha surgido ya en el debate y que creo que es una de las cuestiones que está ahora mismo planteada. El miércoles el ministro de Exteriores español empieza esa visita a diversos países del Magreb para intentar explicar la postura española y para intentar que las relaciones con el norte de África, las relaciones españolas con el norte de África, no salgan deterioradas. Yo creo que ese es un elemento que también deberíamos contemplar. Me alegro que me dé usted pie a ello porque quería introducirlo yo también. Sobre lo que hasta ahora se ha dicho,
poco se puede añadir, pero vamos a ver, yo creo que la guerra, que es algo terrible y horroroso, y a que a nadie le puede gustar, a nadie bien nacido le puede gustar, la guerra no es un instinto de los hombres, la guerra es un invento. Claro, esta frase no es mía, es muy conocida. La guerra no es un instinto, es un invento que los hombres han desarrollado durante muchos siglos. Y para excluir ese invento, no hace falta un mero acto de voluntad ni una utopía, hace falta un invento mejor. Entonces la lógica de la guerra solo se excluye con una lógica mejor, y es la lógica del derecho. Y esa es en la lógica en la que estamos, la lógica del derecho. Porque ¿quién marca el derecho internacional? Lo marca la comunidad internacional organizada, a través de los órganos establecidos para ello, el Consejo de Seguridad fundamentalmente. Y entonces lo que estamos haciendo desde España y en España es participar, por las razones que el señor Roca y el señor Perpiñán han dicho, participar en las acciones coactivas decididas por la comunidad internacional. Y yo creo que estamos participando de una manera notablemente inteligente y notablemente eficaz. Primero porque estamos defendiendo intereses nacionales, manifiestos y claros. El primero de ellos es la seguridad colectiva. Sin seguridad colectiva no hay seguridad nacional. Segundo, porque como ha dicho el señor Roca, estamos en solidaridad con las naciones todas y desde luego con las naciones más democráticas, más estables, más representativas. Tercero, porque estamos haciendo una contribución notablemente eficaz. El despliegue se ha hecho a través de España, con apoyo logístico español, y ha sido la más eficaz contribución que España ha podido hacer a ese despliegue. Y lo ha hecho sin aventurismos innecesarios. Yo, desde aquí, quiero manifestar mi insolidaridad con las posiciones que pudiéramos denominar más belicistas y más aventureras. España está haciendo lo que puede hacer, lo que constituye una aportación eficaz y lo que conviene a su posición y a su talla. Y voy al último punto que usted ha introducido. Precisamente porque España está apoyando eficazmente, pero está apoyando en segunda línea, y porque a la vez está desarrollando una acción diplomática informativa muy amplia en países de su área, como son los países del norte de África, yo creo que España puede hacer una aportación importante a la paz una vez que la crisis se haya superado. Y a mí me gustaría que aquí no habláramos solo de guerra, sino también de paz, porque lo importante es, una vez superada la crisis, y la crisis en una, en dos, en 3 semanas, en las que sea, lo diga o no lo diga el presidente Mitterrand, después de varias semanas la crisis va a pasar. Y lo importante es saber cómo, a través de negociaciones bilaterales, multilaterales, de las conferencias que culminen todo eso, se puede llegar a una solución para el Oriente Medio y para la cuenca del Mediterráneo, en que los intereses de España son claves. Señor Caso, si quiere usted podemos recoger esa invitación del señor Herrero. Inmediatamente le doy la palabra al señor Anguita. Sí, mire, lo que es el puro conflicto, el conflicto bélico, es evidente que en la solución final, en la poscrisis que se llama, España como país poco va a poder aportar. Ni siquiera la Comunidad Europea tiene claro qué papel va a poder jugar. Lo que desde luego nosotros estamos reivindicando, y creo que debe reivindicar desde luego la Comunidad Europea, es que sea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que tome un papel relevante en cómo poner en marcha esas conferencias para solucionar tanto el conflicto Irak-Kuwait como el conflicto general de paz de Oriente Medio. Y que la Comunidad Europea, por su gran potencia como es comercial, aunque política no lo haya sido todavía, en el tener una posición muy clara común en este conflicto, no tenga un papel decisivo en esas conferencias. Pero hay otros sitios, otras consecuencias perjudiciales potenciales, como es la inestabilidad del norte de África, en que la Comunidad Europea tiene un papel relevante que jugar, y desde luego España, lo jugara o no lo jugara la comunidad internacional, lo jugara o no lo jugara la Comunidad Europea, tenía que tomar un papel muy activo. Nosotros hemos reclamado desde siempre que había que estrechar, aunque no fuera más que por razones de interés nacional, de propia seguridad nacional, mejorar continuamente las relaciones comerciales, el desarrollo autónomo que puedan tener los países del norte de África y del Magreb, porque cuanto más estables sean económicamente esos países, muchas voces dicen, por ejemplo, que en el fondo del conflicto y en el fondo de la inestabilidad de Oriente Medio está las terribles desigualdades económicas que hay en la región. Uno de los problemas potenciales que tiene el sur de la Comunidad Europea, y España en particular, es el efecto de agravio comparativo por la desigual nivel de riqueza que puede haber en el norte de África. Por tanto, España no solo tiene que esperar al final del conflicto, una política que se ha llevado ya de buenas relaciones de desarrollo comercial, tecnológico con el norte de África,
hemos venido reclamando que hay que incrementarla continuamente, hubiera o no hubiera conflicto del Golfo. Pero el conflicto del Golfo inevitablemente ha despertado tensiones emocionales en esos países, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, que pueden empezar a mirar con un cierto resentimiento a Europa. Y España, creo que acertadamente, está intentando evitarlo, debe redoblar sus esfuerzos porque autónomamente, y a ser posible con el concurso de toda la comunidad, pongamos en marcha un auténtico plan, al menos del Mediterráneo oriental, del Mediterráneo occidental, que mejore todo el tipo de relaciones con el norte de África. Muy breve, por favor, porque el señor Anguita pidió la palabra. A todo eso yo añadiría algo indispensable. Hace falta imponer un estricto control de armamentos en todo el Mediterráneo, pero especialmente en la ribera sur del Mediterráneo. Es decir, no es que esos países, o muchos de esos países, como es el caso de Kuwait, como es el caso de Irak, no tengan recursos económicos. Irak es de los países que más ingresos petrolíferos tiene en el mundo, lo que pasa es que los invierte en armamento. Hay que hacer un estricto control de armamentos como condición al desarrollo, para que la ayuda al desarrollo pueda ser eficaz. Señora Anguita. O invierten en armamento porque hay alguien que los vende, y además fíe el crecimiento económico a la fabricación de armamento. Con brevedad, lo contrario a la guerra no es el derecho, lo contrario a la guerra es la paz. Y la paz es una opción que significaba y significa, cuando Irak invade Kuwait, repito, no comienza la guerra, comienza un reto ante una violación del derecho para la comunidad internacional por optar por una vía o por otra, por la vía lenta, paciente, del embargo mantenido, de la presión diplomática, de conseguir los gobiernos de Europa occidental que muchas de sus empresas no se saltasen a la torera ese embargo, porque siguieron vendiendo. Significa, por tanto, una vía mucho más lenta, pero pacífica. Y sobre todo, ya que estamos en Occidente y hablamos de derecho, en una ocasión de oro, para demostrar que después de la distensión, de la caída del muro de Berlín, de la Carta de París, esta zona del mundo que habla de derechos pudiese demostrar por vía de ejemplo concreto que hay vías más pacíficas, más lentas de la diplomacia. Porque acaban ustedes de decir una cosa interesante. Después, cuando venga la paz, si triunfa la fuerza multinacional, después no va a haber paz. Eso será un hervidero de conflictos, porque la paz no se consigue con la espada, y muchísimo menos en esa zona del mundo. Están ustedes viendo cómo están los pueblos árabes y los gobiernos por otra parte. Y eso en estos momentos es como una tea que puede arder. Y todo hacer hincapié en que la guerra es inevitable y que es la guerra del derecho, eso suena a música en otras partes del mundo, ante la evidencia que yo acabo de ver hoy, por ejemplo, en el telediario, donde ya los propios aliados o la fuerza multinacional no sabe distinguir si entre los objetivos militares comienzan a caer ya muchos civiles. El señor Perpiñá primero, señor Roca. Muy bien. Sí, señor Perpiñá. Luego me deja retomar eso. La oposición a la guerra es la paz, pero la paz con justicia. La paz a secas, sin justicia, puede no ser suficiente para contraponerse a la guerra. Es la de los cementerios. Claro. Segundo, el embargo hubiera sido suficiente. Es fácil decirlo. Hay informaciones, por cierto, muy interesantes en el sentido... Su anterior ministro ya lo ha dicho, señor Morán. Perdona la interrupción. Perfecto. Hay informaciones importantes en el sentido de que durante los 6 primeros meses del año se habían producido unos aumentos de importación de artículos alimenticios por parte de Irak de increíble magnitud, superior en mucho, en 5 o en 10 veces a los que habitualmente importaba Irak. Esto parece poder demostrar que estaban bastante preparados para un embargo muy continuado. Es un dato más. Pero respecto al tema de los países árabes, yo quiero que sepan ustedes que, en efecto, el gobierno es perfectamente sensible a lo problemático y a lo delicado que es este tema. Que estamos haciendo cuanto se puede para mantener unos lazos, para mantener unas relaciones con los países árabes que son una dimensión fundamental de nuestra política exterior. Yo creo que esto hay que hacerlo para después de la crisis, pero ya durante la crisis, durante el conflicto. Y hay que hacerlo porque por encima de los elementos sentimentales, que por supuesto y emocionales, que lógicamente tienen los países árabes en este momento, hay una serie de realidades que tienen que conocer. Que es que se trató de la agresión de un país árabe a otro país árabe. Que es que su reacción inmediata fue la que fue, que nadie apoyó a Irak. Que es que hay tropas árabes de algunos países que están en el terreno.
que es que se habla mucho del martirio de la población iraquí ahora, pero ¿y el martirio de la población de Kuwait? Tampoco fue de desdeñar. Pero en fin, hay un proyecto, hay una iniciativa muy importante, creo que es, conocen ustedes, que es la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, que con unas dimensiones de globalidad y de progresividad pueden, después de la crisis, ser utilísimos para restablecer unas relaciones de cooperación y de seguridad. Estoy de acuerdo en la importancia que tiene la no proliferación de armamentos y también de dimensión humana, que en invitación de los Señor Perpiñán, una pregunta solo. Esa decisión reciente de, por el momento, suspender esa medida de exigir visados a los países del norte, mejor dicho, a los ciudadanos de los países del norte de África, ¿estaría en esta línea de intentar que las cosas no se compliquen más? No tiene una relación directa, porque esto responde a otro tipo de motivaciones y otro tipo de procesos, pero evidentemente todo lo que en este momento pueda demostrar la sensibilidad de Europa y de España concretamente ante los problemas de todo género, sociales y económicos, sobre todo el mundo árabe, bienvenido sea, y en eso estamos. Señor Roca. Puntualmente, primero, yo quisiera que no generalizásemos cuando se hable de los países árabes. Egipto debe ser un país árabe, ¿no? Y la República Árabe Saudita también debe ser un país árabe, tengo la sensación. Y en Marruecos, en donde hay pues una convulsión y es del Magreb, que yo sepa, tiene un destacamento militar en la zona del conflicto, ¿no? Por lo tanto, no generalicemos, es decir, los países árabes no generalicemos. Segundo punto, añado, hoy mismo el líder máximo del Irán, refiriéndose a Saddam Hussein, hablaba del déspota que no ha querido aceptar esta oferta de paz. Y es un país árabe, ¿eh? Es un país árabe. Por lo tanto, ahí, bueno, pues hay sus planteamientos. Segundo punto, señor Anguita, yo a veces tengo la sensación, y estoy seguro que no, yo a veces tengo la sensación de que ustedes tienen el deseo ya de presentarnos la situación como ya avanzada, es decir, ustedes concretamente en el debate del mes de enero ya nos decían, concretamente el 18 de enero, ante el holocausto desatado en el Golfo Pérsico en el que decenas de miles de víctimas inocentes. Oiga, esto es invención, pura invención. No es que responda a un dato que sea más o menos, no, esto es pura invención. Hoy por hoy, las cifras que se están moviendo son muy distantes. Y afortunadamente se mantengan, y quizá con el tiempo tendrá usted razón. Pero no nos lo precipite, porque parece como si tengan ganas de que esto vaya muy mal para decir ya teníamos razón. Y yo no tengo ninguna ganas de que esto vaya mal. Me gustaría que esta guerra terminase cuanto antes y con lo menos coste. Lo que digo es que el señor Saddam Hussein, como líder victorioso de esta confrontación, es mucho más peligroso que como líder mítico de una gran derrota de un visionario. Mucho más peligroso, mucho más peligroso. Y por último, déjeme decir... Le dejo. Empecemos a hablar de solidaridad, porque este va a ser el nuevo concepto que tenemos que acuñar. Pero la solidaridad también tenemos que hacer una función pedagógica en el país. Solidaridad querrá decir un coste muy importante para todos, porque esto ya no va a ser un concepto de beneficencia, va a ser un coste muy importante para todos, para nuestras propias posibilidades de crecimiento, que lo sepa la sociedad española. Señor Anguita, inmediatamente, si me permiten, quisiera introducir nuevos elementos porque hay muchos y deberían surgir. Adelante, señor Anguita. Vamos a ver. Yo he hablado de pueblos árabes y no de gobiernos árabes. Porque cuando usted habla constantemente, Saddam Hussein, mire usted, yo no he descubierto quién es Saddam Hussein ahora, lo sabía hace ya mucho tiempo, cuando este señor hizo lo que hizo y la fuerza política que representó lo denunció. Para mí no es ninguna novedad. Pero el problema es que este Occidente tan inteligente, tan democrático, después de la caída del muro de Berlín, responde a la agresión con la misma medida y se embarca en una guerra. De tal manera que los pasos que comienza a dar de manera insistente la va conduciendo a este enfrentamiento. ¿Para qué está entonces la diplomacia? ¿Por qué no se mantiene el embargo? Y si tienen alimentos para un año, bueno, pero ¿no es mejor aguantar un año o año y medio que hombres caigan en el frente de batalla? ¿Cómo se puede decir? Es que tenían alimentos para mucho tiempo, no podemos entonces mantener el embargo. Les coloco un ejemplo y termino. Imagínense... ¿Y los de Kuwait no cuentan? Por supuesto, todos. ¿Y los va matando entre tanto? Todos.
¿Cómo es que lo va a ir matando entre tantos? Lo va matando entre tantos y no pasa ¿Cómo que va nada? matando entre tantos? No Pero pasa vamos nada. a ver, mire Han usted, muerto señor más Roca, recién le nacidos contesto a su interrupción. kuwaitíes que soldados iraquíes, según las mismas declaraciones de Pero señores, Amnistía Internacional o del señor Saddam señores, Hussein. pero aparte de que eso puede ser evitado o no, ya veríamos, ¿Cómo? es que Occidente, con eso que llama el derecho y su aplicación muy sui generis de la resolución de las Naciones Unidas, va a provocar mayor número de víctimas. Está hablando de los B-52. Y escúcheme bien lo que iba a decir. Un momento, por favor, vamos a Les ver. pongo el símil siguiente. Ustedes imagínense que un señor rapta a unos cuantos niños y con bombas de mano se mete en un piso. Y dice que no deja el piso, que si no liquida a los chiquillos. Y entonces, un comandante que manda a los GEO, inteligente, en mor del derecho, entra arriesgándose de que vuele todo el bloque. Es lo mismo. Es decir, la respuesta está causando muchísimo más daño de que lo que se pretendía remediar en principio. Como ejemplo demagógico, le encuentro 3 más importantes. Vamos a ver, No, si les la parece... palabra si les demagogia parece- Entre otras cosas, vamos que a dejar la que demagogia. A un significa para secuestrador usted. profesional, como el señor Hussein parece que lo es, que ha agredido primero a Irán, después a Kuwait, pensaba agredir a Arabia. ¿Dónde iba a terminar eso? Pero Porque Vamos a lo ver. de Señor Hitler Herrero de no Miñón, terminó más que también señor cuando la Herrero de comunidad Miñón, internacional quiso las frenarle. violaciones al derecho internacional, no se rayen ustedes las vestiduras, No me la rasgo. porque ustedes a veces están acostumbrados a pasar casi en silencio ante otras. Y en la fuerza Hombre, política y que yo usted- represento... Usted bastante, ¿no? ¿Qué? Usted también, ¿no? Ustedes Pues mencionan sí, no Afganistán recuerdo. ahora, pero no lo han mencionado antes, ¿no? Dios. ¿Cómo que no? Hombre, La yo primera creo- fuerza política que condenó lo de Afganistán, señor Herrero de Miñón, mire No usted, me diga. No, en el tema vamos sí a- le digo, por favor, yo porque en quisiera eso que puedo no decir nos a todos desviáramos ustedes a hablar cosas de Afganistán. casi con Perdón. un sentido de cátedra. Pero sobre esta En cuestión, ese Quisiera no- tema. yo no nos respeto de- mucho su consabida cátedra, señora Anguita, pero sobre sus posiciones en cuanto a Afganistán se refiere, es una cuestión que no voy a debatir aquí. Estamos en otra latitud. Vamos a dejar, señor Herrero, la cuestión de Afganistán. Si me permiten, yo creo que ahora mismo en la sociedad española hay un debate que la semana pasada tuvo una gran incidencia. El señor Anguita ha hablado de los B-52. Y a raíz del conocimiento de que los B-52 actuaban en las bases españolas de utilización conjunta de los Estados Unidos y España, se ha provocado un gran debate en el que han participado también todos ustedes, porque ha habido sesiones en el Congreso de los Diputados, incluso declaraciones del presidente del Gobierno posteriormente. La cuestión es la siguiente: en este punto concreto y sobre todo en esas críticas que ha habido hacia el Gobierno por parte de algunos sectores de no dar toda la información, aunque hay una réplica después clarísima por parte del ministro Serra y también por parte del presidente del Gobierno, ¿cuál es la postura que ustedes tienen? Señor Caso, le invito a que empiece usted, pero le pido también brevedad, por favor. Sí, si me permite solo un pequeño matiz previo a un asunto que ha quedado, que os puse sobre el tapete, sobre el control de armamentos y que apostillaba Miguel Herrero. Sería bueno, y desde luego de España, que nos acostumbráramos a que la comunidad internacional no se vuelva a equivocar en dividir en buenos y malos. La comunidad internacional, Europa, Estados Unidos, incluida Unión Soviética, se dedicó durante un tiempo a armar a Irak porque el malo era Irán. Ahora descubrimos que el malo es Irak y se habla de no dar armamentos a determinados países, pero puede salirnos otro monstruo. Por eso, por ejemplo, nosotros, Adolfo Suárez, como presidente de la Internacional Liberal y Progresista, ha hecho una propuesta que se va a tramitar hacia Naciones Unidas de que tome en sus manos Naciones Unidas a hacer una convención internacional para el control general del comercio de armas y que una agencia internacional supervise. Es decir, a ver si logramos extender el modelo de restricción de armamentos de Europa a todo el mundo y no seleccionemos a este si le dan armas, a este no, porque luego la comunidad se equivoca. Lo que usted comentaba, Mercedes, del tema de la información. Mire usted, aquí el asunto es lo suficientemente complicado. Partamos de las resoluciones que aprobó el Congreso, que dio vía libre a la contribución española, primero al embargo, al apoyo logístico que se estaba dando, luego una vez aprobada la resolución 678 y desencadenado el fenómeno del intento de desalojar bélicamente a Irak de Kuwait, a las medidas de apoyo. Antes se hablaba al principio de si estamos o no estamos en guerra. Yo creo sinceramente que España no está en guerra. España está dando apoyo logístico y el Parlamento y el Gobierno ha ratificado ante la opinión pública y tiene que quedar enormemente claro que España no está haciendo acciones bélicas. Está dando cauce al apoyo que, según la resolución de Naciones Unidas, se debe dar a quienes están intentando restablecer la legalidad internacional, pero no estamos en guerra. Pero podemos hacer cosas y podemos tener matices. Por ejemplo, en el asunto de los B-52, la guerra debe ser lo más limitada, si es una guerra no de Naciones Unidas, pero autorizada por Naciones Unidas, lo más estrictamente adecuada a sus objetivos. Desde nuestro punto de vista, además, como país
que lo tiene así ratificado en declaraciones parlamentarias, que somos absolutamente contrarios a la utilización del arma nuclear o de las armas químicas no convencionales, nos interesa obtener precisiones de que España no está siendo utilizada como vehículo de transporte de armas nucleares o de armas químicas. Eso le he preguntado al Gobierno y me tendrá que contestar el próximo miércoles el ministro Serra en el Parlamento. De todas maneras, entonces, el presidente del Gobierno también se ha pronunciado respecto a esa tenga cuestión. usted en cuenta que desde el convenio bilateral de Naciones Unidas se ha pronunciado en rueda de prensa, quiero que se pronuncie el Gobierno formalmente en el Parlamento. Desde el convenio bilateral con los Estados Unidos de marzo del 89 se ha producido un fenómeno que nosotros dijimos que no era conveniente, pero se ha aprobado, que el Gobierno tiene en sus manos la capacidad, sin el control del Parlamento, de autorizar el paso, el tránsito por territorio español de armas nucleares o químicas no convencionales. Por tanto, creemos que es importante que el Gobierno ratifique hoy ante el Parlamento que su posición sigue siendo la que en su día aprobó el Parlamento, de que España no debe ser país nuclearizado o que deba ser país de tránsito de armas nucleares. Señor Caso, si me permite, el grupo que representa en este caso, el señor Herrero, fue precisamente el grupo que planteó esa pregunta que después provocó que el ministro Serra debiera comparecer ante el Congreso para explicar qué sucedía con esos B-52. Pero parece que su grupo ahora, si no ha cambiado de actitud, por lo menos ha entendido lo que estaba sucediendo o ha entendido las razones que se les han expuesto y que ahora ustedes no reclaman esa mayor información que sí habían reclamado anteriormente. Está usted mucho más enterada que yo. No, yo le pregunto, debe ser usted el que me conteste me limito eso. a leer una definición del diccionario que, previendo que este tema saldría, traigo aquí escrita. Según el diccionario de la Real Academia, apoyo logístico es aquella parte del arte militar que atiende al movimiento y avituallamiento de tropas en campaña. En consecuencia, cuando el Congreso aprobó el apoyo logístico al despliegue aliado en el Golfo, desde luego autorizó movimiento y avituallamiento de tropas en campaña y en consecuencia también el paso de los B-52 y de cualquier otro elemento de tropa en campaña que dentro de la legalidad internacional e interna se dirija al Golfo. Pero ya que estoy hablando, quería añadir una frase más sobre algo muy interesante que ha dicho antes el señor Caso. Yo creo que cuando se resuelva esta crisis y entremos en algo importantísimo, como antes he dicho, que son las negociaciones definitivas de una paz estable y de una seguridad colectiva en la región, así como hay un tratado de no proliferación de armas nucleares, habría que introducir unos instrumentos convencionales para la no proliferación del armamento convencional, porque efectivamente se ha armado indiscriminadamente a países de ese área y primero se armó a Irán porque era el gendarme imperial en el que se fiaban los occidentales y fue un error. Después vino Khomeini, después resulta que se armó al Irak para hacer frente al Irán y ahora se está armando probablemente algún otro país árabe ahora aliado. Pero a mí me parece que crear hegemones locales muy armados es un disparate. Lo que hay es que establecer control de armamentos y seguridad colectiva sin hegemones en las áreas. ¿Qué país árabe se está armando, señor Herrero? Bueno, pues la prensa ha hablado de grandes ventas de armamento a Arabia Saudí y a mí me parece que no es bueno crear hegemones en ningún área. Y alguien calificado como terrorista hace poco tiempo, porque de Estados Unidos se ha calificado de terrorista a Siria y ahora está de este lado. Pido la palabra para después. Sí, vamos a ver, el señor Perpiña también había pedido la palabra, si quiere usted intervenir y si no, le damos la palabra al señor Roca. Yo en este momento no, yo únicamente porque realmente todo lo relativo a la información por parte del Gobierno ha sido explicado perfectamente por el presidente del Gobierno y naturalmente no tengo nada que añadir. Señor Roca. No, yo quisiera decir dos cosas. Primero, estoy absolutamente convencido de que España no está siendo utilizada ni va a ser utilizada para el transporte de armas nucleares o químicas. El peligro nos viene de Hussein, en el tema de las armas químicas, no de las fuerzas aliadas. Otra vez, viene de ahí. Y segundo punto, comprendo perfectamente una parquedad informativa sobre estas cuestiones. Y para escenificarlo, yo le rogaría a los que están inquietos sobre este tema que me comenten qué pensarían de una información que dijese: mañana a las 7 de la mañana es previsible que de la base de Morón van a salir tantos aviones B-52 con una carga tal. El trayecto previsible será tal y el objetivo final es tal. Esto sería la guerra de Gila. No únicamente la guerra de Gila. Con la gravedad de que es una guerra de verdad. No una guerra de Gila, sino que quiero decir que estamos ya en la frontera límite de lo que puede perjudicar nuestra propia seguridad. A partir de un momento determinado empezaríamos ya
a ser unos informadores privilegiados del enemigo. 15 segundos. 15 segundos. Un pequeño matiz, porque yo a veces 15 no soy tan optimista como es Miguel Roca. Una cosa es lo que a todos nos gustaría, pero cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, que no es una persona cualquiera, dice que si Saddam Hussein utiliza las armas químicas, Estados Unidos podría replicar con armas nucleares o químicas, es un riesgo que tener en cuenta. Ojalá no se produzca, pero es bueno que España desde luego no haga nada que pueda contribuir a eso. 15 segundos. Señora Anguita. Señor Roca ha hecho una caricatura. Vamos a decir a qué hora salen los B-52, no. El problema es que los B-52, en situación de crisis o de guerra, están contemplados en el artículo 11, apartado 2 del convenio con los Estados Unidos. Y haría falta unos acuerdos especiales y, por tanto, una información al pueblo español. No la hora que salen los aviones, sino la utilización de los B-52 escoltados por aviones de caza españoles y aprovisionamiento de bombas. Y esto supone que España se involucra más en el conflicto. Yo recuerdo que en el Parlamento aprobamos una resolución, Izquierda Unida votó unas partes en contra, pero este punto que voy a decir lo votamos todos, que había que dar cuenta al Parlamento, en el caso de una mayor involucración, de lo que estaba ocurriendo. Y esta es la situación. Pero este país no ha sido informado, como no ha sido informado, y termino, cuando este pueblo fue llamado a referéndum, se le dijo muy claro que había una segunda condición: no se introducirán, almacenarán armas nucleares. Muy bien, pero es que cuando se firma el convenio con los Estados Unidos, se dice que eso queda a expensas del gobierno, con lo cual el pueblo español no dijo que el gobierno decidiría, sino que dijo que no. Pero aparte de eso, ¿cómo sabe usted que vienen o no vienen? Si el gobierno español ha dicho que no va a inspeccionar ni a preguntar, sí. ¿Por qué puede el presidente del gobierno decir que no hay? Si ya renunció a preguntar. Hay un compromiso bilateral sobre los aviones, no tiene que ver una cosa con otra. Vamos a ver, la pregunta de no preguntar es a los buques. Es a los buques, claro. Segundo, tiene que ver con los aviones. En cuanto a la modificación de las cosas que había aprobado el Parlamento español, porque en el texto del convenio venía, como he señalado antes, esa autorización al gobierno, pedía explicaciones al ministro, que sigue siendo el mismo, Fernández Ordóñez, y se comprometió en nombre del gobierno, que sigue siendo el mismo, que cualquier modificación importante, como fuera un acuerdo de esta naturaleza que implicara la nuclearización o no, aunque fuera en sesión reservada o en sesión secreta, se informaría al Parlamento. Y eso es un compromiso de este gobierno. Por tanto, entiendo que no tiene que tener ninguna dificultad a ratificar públicamente al Parlamento que no ha cambiado esa posición. Señor Roca. No, me parece que ya, después de lo que ha dicho Miguel Herrero y José Ramón Caso, ya totalmente de acuerdo. Por lo tanto, ya no tengo nada que decir. No, yo únicamente quería decir que el presidente del gobierno ha dicho que estamos dando todo el apoyo logístico necesario en este momento para nuestros aliados de la coalición internacional. Si estamos diciendo que estamos dando todo el apoyo logístico, lo único que falta por decir son detalles que cree el presidente del gobierno y cree el gobierno que no son necesarios y que por otra parte son perjudiciales, serían peligrosos para la seguridad nacional. Y esto es todo. Pero ya hemos dicho que estamos dispuestos, que vamos a dar todo lo necesario. Señor Peña, el gobierno no puede decir que estamos dispuestos a darlo todo. El gobierno está ligado a un referéndum y a unos convenios ratificados por el Parlamento. ¿Qué es eso? Estamos dispuestos a darlo todo. Eso es una utilización del poder público con una alegría impresionante, sobre todo cuando hay armamento por medio. Hay unos límites que marcó el referéndum, unos límites que marca el tratado bilateral, y no se puede decir estamos dispuestos a darlo todo, como ha dicho el señor González. Dentro de los límites del referéndum. ¿Cómo lo sabe cuando dice que no pregunta? También lo dijo eso, presidente. Sí, esto es otro tema. Hay una cuestión que es noticia reciente y que es la primera vez que un alto mandatario iraquí se pronuncia o critica, en este caso ha criticado la postura española. Me estoy refiriendo al viceprimer ministro de Irak, Saddam Hamadi, que en declaraciones realizadas en Amán criticó la postura española y este apoyo logístico que está prestando España a las fuerzas multinacionales. ¿A ustedes este tipo de actitudes, de declaraciones, les preocupa, no les preocupa? ¿Creen que merece la pena? A mí me preocupa esto y lo lamento, de la misma manera que Saddam Hussein invocó en unas declaraciones la solidaridad de diversas manifestaciones producidas y entonces citaba algunos puntos de España. Que no se confunda, que le pedían la paz a él, que no se confunda lo que le hacían aquellos señores, tanto no se estaban solidarizando con él, que no.
¿Verdad que no nos estábamos No, olvidando? pero le pedimos la paz a él y a la fuerza multinacional. Y supongo que él, para A que se todos. retirara. No, y a la fuerza multinacional. Pero el primero supongo que él, ¿no? No, mire usted, a la fuerza ¿Nosotros a la vez? multinacional. ¿Los dos a la vez? Claro, por supuesto. O sea, que no se Yo he retirase del introducido Kuwait. aquí un tema que ustedes no han contestado. Yo ya me temía que ustedes en el fondo les no. cae más simpático uno. No tergiverse, señor Roca. Aquí hemos situado en un discurso parlamentario que Occidente no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Se ha escogido la peor de las lógicas, la de la guerra. Y cuando estamos en contra de la lógica de la guerra, hablamos con la autoridad que nos da durante mucho tiempo haber dicho quién era Saddam Hussein, que parece que algunos de ustedes lo acaban de descubrir ahora. No. Y a continuación hemos dicho que al estar en contra de la guerra, metemos en el mismo saco al señor Saddam Hussein y a los que han desatado el conflicto en el Golfo Pérsico, la guerra. El conflicto lo inicia el señor Saddam Hussein, que no la guerra. Pero el señor... Dígaselo a los cubaitíes. El señor Rodríguez de Miñón han ha introducido un agradecido tema... mucho su matiz de conflicto y guerra. Me permite un momento, ha utilizado la palabra culta hegemón. No está de acuerdo con los hegemones locales, es decir, con nadie que mande en una zona y se imponga. Sin embargo, me ha causado, y no lo tome por antiyanquismo fácil, ha habido un discurso del presidente Bush donde ha reafirmado que Estados Unidos es el que tiene que llevar y el garante. Si el nuevo orden que va a surgir después de la guerra no tiene varios centros, y ya veo que no parece que haya más de uno, habida cuenta el papel tan desairado que ha hecho Europa, eso es una cuestión que tenía que preocupar, porque entonces no va a haber esa paz, porque la paz no es la ausencia de guerra, Señora señor Anguita, Roca. vamos La a paz dejar- es construcción de un nuevo orden. Señora Anguita, por favor, hasta aquí. Ya que Ya que se ha hablado de Europa, ese también es un tema que merecería la pena, ¿no? Precisamente por esta razón le he dicho al principio que nada me daría tanto miedo como estar mal ubicado en nuestra posición. Y lo que quiero reclamar para Peor no España se puede estar. es un protagonismo importante en lo que debe ser la definición de una nueva política europea, que no nos sitúe en la tentación o en la comodidad de ir a remolque. Sí. Tengamos nosotros nuestra propia... El convidado en el Un banquete momento, de las señora Anguita, migajas. ya Magnífico ahora no papel. es su turno. Señor Herrero, esa cuestión de Europa, parece que hay una cierta coincidencia en que Europa ha tenido un papel un tanto segundón en todo el desarrollo, primero del conflicto y después de la guerra, o de la guerra desde el principio, como ustedes quieran. Creo que eso no es muy Mire, importante. según se entienda lo que es Europa. Es decir... No, hablo de la comunidad. Bueno, la comunidad, porque la comunidad está en unas fases de integración más económica que política, que probablemente además durarán mucho tiempo, pero la verdad se ha dicho que desde el punto de vista de sus competencias, la comunidad ha asumido sus responsabilidades absolutamente y ha apoyado el bloqueo y el embargo, y ha apoyado la resolución de las Naciones Unidas y ha mostrado su solidaridad con las fuerzas que actúan bajo el mandato de Naciones Unidas. Pero además es que hay potencias europeas que están haciendo un despliegue muy importante, como es el caso del Reino Unido, de Gran Bretaña, como es el caso de Francia, junto con el resto de las tropas de la coalición de las Naciones Unidas, y hay países como España que no están en primera línea, pero que están haciendo una aportación fundamental a esa acción de Naciones Unidas, de manera que yo no creo que Europa esté haciendo un mal papel, está haciendo un papel, bueno, que corresponde al estado de su integración, a la diversidad de centros de poder en Europa, de capacidades, de responsabilidades, pero precisamente para evitar que en el mundo haya un solo hegemón, y desde luego pensar que se pueden comparar hegemonías regionales con la posición de los Estados Unidos y sacar las cosas de quicio. Para evitar que haya una sola potencia o superpotencia mundial, lo que hay es que participar en el proceso dirigido por Naciones Unidas, no aislarse y dejar que lo arregle unilateralmente todo Señor quien Herrera. sea únicamente capaz de arriesgarse. Señor Perpiñá, sobre esa cuestión concreta de Europa. Yo quiero reconocer que a mí me hubiera gustado que Europa, la Europa comunitaria, la Europa de los 12, hubiera jugado un papel más definido, más identificado. Esto no ha sido posible por varias razones. Una, porque el proceso de creación de la unidad y de la política exterior y de seguridad común está todavía en un estadio relativamente por desarrollar. Pero además porque es evidente que dentro de los propios miembros de la Comunidad Europea había sensibilidades distintas respecto a lo que había que hacer, y había algunos, a mi juicio, en una posición respetable, que consideraban que lo fundamental era mantener una posición monolítica, totalmente dura y sin resquicio ninguno, para que la presión sobre Saddam Hussein fuera la mayor, y eso es lo que hizo imposible que Europa jugara un papel más claro y más protagonístico en ese momento.
Señor Caso. Sí, yo creo lo ha reconocido en las comparecencias en la Comisión de Exteriores el ministro Ordóñez cuando se lo hemos planteado que evidentemente había habido un fracaso de la capacidad de tener una posición propia de la comunidad fuerte. Y esa posición propia ha sido imposible, no en cuanto a los objetivos, todo el mundo en la comunidad tenía muy claros los objetivos, sí en cuanto a los medios a emplear y cuándo emplearlos. Era evidente que hasta el 15 de enero había algún país de la comunidad, como Gran Bretaña, muy alineado con los Estados Unidos en ir a la línea dura, que decía Perpiñán, inmediatamente. Y que había otros países, entre el cual estaba el nuestro, porque así lo había propiciado todas las fuerzas políticas en el Parlamento, estaba clarísimamente Francia, Alemania, de dar, como decía la mitad del Parlamento norteamericano, más tiempo al embargo. De acuerdo con la autorización de Naciones Unidas, Estados Unidos lanzó la operación de bélica, siguió Gran Bretaña y se han ido incorporando en diversas medidas porque estaba autorizado el resto de la Comunidad Europea. Pero la Comunidad Europea no ha podido tener una política propia porque quien menos cree en la unidad política europea, que es Gran Bretaña. Kuwait vive hoy, 3 días después del alto el fuego, las secuelas de una guerra que ha dejado devastado el pequeño emirato. Las calles de la capital siguen siendo escenario de escaramuzas aisladas entre soldados de las fuerzas multinacionales y algunos iraquíes que han quedado atrapados tras la liberación. Mientras, los kuwaitíes intentan recuperar la normalidad perdida hace exactamente hoy 7 meses. Tengo el placer de anunciarles que a las 12 de la medianoche, hora europea, exactamente 100 horas después de que comenzase la ofensiva terrestre y tras 6 semanas del inicio de la operación Tormenta del Desierto, los Estados Unidos y todos los países de la coalición suspenderán las operaciones de la ofensiva bélica.